El sol emergía sobre las áridas sierras de Esparta en el año 540 a.C., mas su resplandor dorado no infundía esperanza en las frías piedras de la ciudad-estado más temida de la Grecia antigua. En el interior de una morada sencilla, construida con roca y madera tosca, el llanto agudo de un recién nacido resonaba contra las paredes gruesas. La mujer que había dado a luz yacía exhausta, cubierta de sudor y sangre, pero sus ojos permanecían fijos en el bebé que apretaba contra su pecho. Sabía que aquellos serían los únicos instantes que compartiría con su hijo. El anciano entró en la estancia con pasos medidos, sus sandalias de cuero produciendo un sonido seco contra el suelo pétreo. Su rostro estaba marcado por cicatrices de batallas añejas, y sus ojos grises eran fríos como el hierro de las cuchillas espartanas. No miró a la madre ni le ofreció palabras de consuelo. En Esparta, los sentimientos eran lujos que ningún ciudadano podía permitirse el placer de poseer. El anciano extendió sus manos nudosas hacia el bebé, y la madre, temblando, entregó a su criatura. El examen fue minucioso y cruel. El anciano verificó cada miembro, cada dedo, buscando cualquier indicio de debilidad o deformidad que pudiera hacer a aquel niño inadecuado para servir al estado espartano. El bebé lloraba, sus pequeños puños agitándose en el aire, pero el anciano permanecía impasible. Examinó los músculos en desarrollo, probó los reflejos, observó la potencia del llanto. Durante largos minutos, que parecieron una eternidad para la madre, el destino de aquella vida pendió de la aprobación o rechazo de un hombre que había perdido su humanidad décadas atrás. Finalmente, el anciano asintió con la cabeza, su expresión no revelando si su decisión traía alivio o condena. «Este es merecedor», declaró con una voz ronca que cargaba el peso de cientos de decisiones similares. «Él servirá a Esparta». La madre cerró los ojos, lágrimas silenciosas deslizándose por sus mejillas. Sabía que acababa de perder a su hijo para siempre, pero también sabía que él viviría. En Esparta, a veces era difícil distinguir entre bendición y maldición. El anciano no perdió tiempo con ceremonias. Envuelto al bebé en un tejido vasto, y caminó hacia la puerta. La madre se levantó del lecho, sus piernas aún débiles por el parto, e intentó seguirlo. «Por favor», susurró, «déjeme sostenerlo un poco más». El anciano se volvió, sus ojos encontrando los de ella por primera vez. No había crueldad en su mirada, solo una frialdad absoluta que era aún más aterradora. «Él ya no es tuyo», dijo simplemente. «Ahora pertenece a Esparta». Mientras el anciano caminaba por las calles estrechas de la ciudad, portando al bebé que se convertiría en Leónidas, otros ciudadanos espartanos observaban en silencio. Algunos asentían con aprobación, reconociendo a otro futuro guerrero para sus filas. Otros simplemente desviaban la vista, recordando a sus propios hijos que habían seguido el mismo sendero. El bebé había dejado de llorar, como si ya supiera instintivamente que las lágrimas no tenían cabida en el mundo al que estaba a punto de ingresar. La casa donde el bebé sería criado hasta los 7 años no era distinta a las demás en Esparta. Paredes de piedra desnuda, pocos muebles, ningún lujo o comodidad innecesaria. La mujer que lo recibiría no era su madre verdadera, sino una espartana escogida por el Estado para criar niños destinados al ejército. Ella miró al bebé con la misma expresión impasible del anciano. «Leónidas», dijo, pronunciando el nombre que había sido elegido para él. «Hijo del león». La ironía no pasó inadvertida a nadie presente. En una sociedad donde los hombres eran forjados como hierro al rojo vivo, el nombre profetizaba lo que esta criatura llegaría a ser. En los primeros años de su existencia, Leónidas creció en un entorno donde la dureza era el único idioma conocido. No había canciones de cuna, solo los sonidos lejanos de soldados marchando.
No había juguetes, solo pequeñas armas de madera con las que los niños aprendían los movimientos básicos del combate. La mujer que lo criaba no mostraba afecto, pero tampoco era cruel innecesariamente. Simplemente preparaba otra pieza en la máquina de guerra espartana. A los 5 años, Leónidas ya mostraba señales de lo que estaba por venir. Era más fuerte que otros niños de su edad, más resistente al dolor, más rápido para aprender los ejercicios militares básicos. Pero había algo más, algo que ni siquiera sus cuidadores lograban definir completamente. Era la forma en que miraba a los demás, como si siempre estuviera calculando, siempre evaluando puntos débiles. Era la ausencia total de miedo en situaciones que harían llorar a otros niños. Cuando cumplió 7 años, llegó el momento de la segunda separación de su vida. Esta vez, él mismo caminó hasta la puerta de la casa donde había pasado sus primeros años. No miró atrás, no hizo preguntas sobre a dónde iba. Simplemente siguió al soldado que había venido a buscarlo, sus pasos pequeños pero firmes resonando en las piedras de la calle. La fase siguiente de su transformación estaba a punto de comenzar, y Esparta había creado una vez más exactamente el tipo de niño que necesitaba. Uno que no sabía lo que significaba tener miedo, uno que no conocía el amor o la compasión, uno que estaba listo para ser moldeado en el arma perfecta que la ciudad-estado exigía de sus hijos. El complejo del Agoge se extendía como una fortaleza de piedra gris contra el horizonte montañoso de Esparta. A los 7 años, Leónidas cruzó sus portones de hierro por primera vez, llevando solo la ropa que vestía y una determinación silenciosa que ya lo distinguía de sus pares. El Agoge no era una escuela en el sentido común de la palabra. Era una máquina para moler carne humana y forjar hierro a partir de los fragmentos que quedaban. El primer día comenzó antes del amanecer. Los niños fueron despertados por el sonido áspero de un cuerno de guerra, y aquellos que no se levantaron de inmediato recibieron golpes de varas de madera en sus espaldas desnudas. Leónidas saltó de la estera de paja que servía como cama, sus ojos adaptándose rápidamente a la oscuridad del dormitorio colectivo. A su alrededor, otros niños de su edad luchaban contra el sueño y el frío. Algunos lloraban en silencio, pero aprendieron rápidamente que las lágrimas resultaban en más dolor. El entrenamiento físico comenzaba inmediatamente tras el despertar. Los niños eran conducidos a un patio de tierra apisonada, donde instructores espartanos, veteranos de incontables batallas, los esperaban con expresiones que prometían sufrimiento. «Ustedes ya no son niños», gritó el instructor principal, su voz rebotando en las paredes de piedra. «Son lobos en adiestramiento, y los lobos que no cazan, mueren». Las primeras lecciones eran sobre resistencia. Correr hasta que los pulmones ardieran, cargar piedras hasta que los músculos gritaran pidiendo misericordia, luchar unos contra otros hasta que solo los más fuertes permanecieran en pie. Leónidas descubrió rápidamente que tenía una capacidad natural para soportar el dolor que sorprendía incluso a los instructores veteranos. Mientras otros niños se desmoronaban tras horas de ejercicios brutales, él permanecía firme, sus ojos nunca perdiendo el enfoque. Más importante aún, empezó a entender que el dolor de los demás podía ser una herramienta. Durante los ejercicios de combate, aprendió a explotar los puntos débiles de sus adversarios, no solo físicamente, sino también psicológicamente. La comida en el Agoge era escasa y de mala calidad deliberadamente. Los niños recibían solo lo suficiente para mantenerse con vida, pero nunca saciados. El hambre constante era parte del entrenamiento, destinada a enseñarles a luchar por cada migaja, a valorar cada gota de fuerza que poseían. Leónidas observó cómo algunos niños se volvían desesperados, suplicando por más comida, quejándose de sus barrigas vacías. Él permanecía callado, pero empezó a planear. Una noche,
Tras semanas de hambre constante, Leónidas decidió que había observado lo suficiente. Había mapeado los patrones de los guardias, identificado dónde se almacenaba la comida extra y calculado exactamente cómo podía obtener lo que necesitaba. Se movió a través de las sombras del complejo como un fantasma, sus pies descalzos, no haciendo ruido alguno en las frías piedras. El almacén de alimentos estaba cerrado con llave, pero Leónidas había observado cómo funcionaban los cerrojos durante el día. Logró entrar y tomar un trozo de carne seca y algunos higos secos. Pero no fue lo suficientemente cuidadoso al salir. Uno de los instructores nocturnos lo sorprendió regresando a los dormitorios. El hombre no dijo una palabra, solo agarró a Leónidas por el brazo y lo arrastró al patio central. «Tenemos un ladrón entre nosotros», anunció a todos los demás niños, que fueron obligados a salir de sus camas para presenciar el castigo. Lo que sucedió a continuación definiría el carácter de Leónidas para siempre. El instructor lo azotó con una vara de madera hasta que su espalda quedó en carne viva y la sangre comenzó a correr. Pero durante todo el castigo, Leónidas no emitió un solo sonido. Sus ojos permanecieron fijos en el instructor, sin ira, sin miedo, solo con una observación fría y calculadora. Cuando el castigo terminó, el instructor esperó lágrimas, súplicas, alguna señal de que había quebrado el espíritu del niño. En cambio, Leónidas se levantó lentamente, limpió la sangre de su boca con el dorso de la mano y dijo en voz baja pero clara, lo suficiente para que todos oyeran: «No me atraparon robando, me atraparon siendo descuidado». La diferencia era sutil, pero profundamente significativa. No estaba arrepentido del acto en sí, solo de haber sido descubierto. El instructor lo miró con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido respeto. En los meses que siguieron, Leónidas perfeccionó sus habilidades de supervivencia. Aprendió a robar sin ser detectado, a mentir de forma convincente cuando era necesario y, más importante aún, a manipular a sus compañeros para obtener lo que quería. Descubrió que podía usar la debilidad de los demás como una palanca, ofreciendo protección a los más débiles a cambio de favores, o simplemente tomando lo que necesitaba de aquellos que no podían resistirse. El sistema educativo espartano no se limitaba al condicionamiento físico. Los niños también aprendían a leer y escribir, pero solo lo suficiente para ser soldados eficaces. Estudiaban tácticas militares, geografía de las tierras que podrían conquistar algún día y la historia gloriosa de Esparta. Pero la lección más importante que aprendían era que ellos no eran individuos, eran partes de una máquina mayor, piezas intercambiables en el motor de guerra espartano. Leónidas absorbía estas lecciones, pero de una manera diferente a los demás. Mientras sus compañeros aprendían a someterse al colectivo, él aprendía a usar el colectivo para sus propios fines. Empezó a formar alianzas estratégicas, identificando quién podría ser útil y quién debería ser descartado. A los 10 años ya había establecido una jerarquía informal entre los niños de su edad, con él mismo en la cima. Lo más perturbador de todo era cómo Leónidas empezó a ver la violencia. Inicialmente, como todos los demás, la veía como una necesidad, una herramienta para sobrevivir en el entorno brutal del agoge. Pero gradualmente, algo cambió. Empezó a darse cuenta de que le gustaba la sensación de dominar a otro niño en combate, de ver el miedo en los ojos de un oponente cuando se daba cuenta de que estaba perdiendo. No se trataba solo de ganar. Se trataba del poder absoluto sobre otro ser humano. Esta transformación no pasó desapercibida para los instructores. Reconocían en Leónidas no solo a un futuro soldado competente, sino algo más raro y potencialmente más valioso, un depredador natural. Empezaron a darle entrenamiento adicional, ejercicios más brutales, oportunidades de demostrar su creciente crueldad, de maneras que moldeaban tanto su técnica como su carácter. A los 12 años,
Leónidas se había convertido en una fuerza de la naturaleza dentro de los muros del Agoge. Los otros niños lo temían y respetaban por igual. Los instructores lo veían como una de sus creaciones más exitosas, y él mismo había perdido completamente cualquier recuerdo del niño de 7 años que había entrado en aquel lugar. El Agoge había cumplido su propósito. Había transformado a un niño en algo que apenas podía ser llamado humano. A los 15 años, Leónidas había crecido en estatura y fuerza de manera impresionante. Sus músculos estaban definidos como los de un hombre adulto, pero había algo en sus ojos que era mucho más perturbador que su fuerza física. Era una frialdad que parecía penetrar a través de cualquier persona que se atreviera a sostener su mirada. Los otros jóvenes espartanos empezaron a evitarlo en los ejercicios libres, no por miedo a su habilidad, sino por algo más primitivo que no podían nombrar. El patio de entrenamiento estaba particularmente concurrido aquella mañana de invierno. Los instructores habían anunciado que se realizaría una competencia especial entre los alumnos más avanzados. No serían solo ejercicios de rutina o combates controlados. Sería una lucha real, sin reglas más allá de no matar al oponente, donde el ganador obtendría privilegios especiales y el perdedor enfrentaría semanas de castigo extra. El premio no importaba para Leónidas. Lo que importaba era la oportunidad de probar hasta dónde podía llevar su violencia. Su oponente fue elegido por los instructores. Alcibíades, un joven igualmente fuerte y hábil, conocido por su agresividad en el combate. Era una elección obvia. Dos de los mejores luchadores de la clase enfrentándose en una demostración de poder. Lo que los instructores no esperaban era en lo que Leónidas se había convertido por dentro. Pensaban que estaban presenciando una competencia entre dos guerreros en formación. En realidad, estaban a punto de presenciar el nacimiento de un monstruo. El círculo se formó en el centro del patio, con todos los demás jóvenes espartanos posicionados alrededor para observar. Los instructores se colocaron en puntos estratégicos, listos para intervenir si era necesario, aunque rara vez lo necesitaban. Los combatientes entraron en el círculo, y Leónidas observó a su oponente con la paciencia de un depredador estudiando a su presa. Alcibíades era fuerte, rápido, técnicamente competente, pero Leónidas podía ver algo que los demás no veían. Puntos de vulnerabilidad que no eran físicos, sino psicológicos. El combate comenzó con los dos jóvenes rodeándose mutuamente, cada uno buscando una apertura. Alcibíades atacó primero, un movimiento rápido y bien ejecutado que debería haber derribado a cualquier oponente normal. Leónidas no solo defendió el ataque, sino que usó la fuerza del movimiento contra su adversario, redirigiéndolo de una manera que dejó a Alcibíades desequilibrado. Era una técnica avanzada, pero lo que llamó la atención de los observadores no fue la habilidad técnica, sino la sonrisa casi imperceptible que pasó por los labios de Leónidas. Lo que siguió fue una demostración sistemática de dominio. Leónidas no intentaba ganar rápidamente. Estaba jugando con su oponente, permitiendo que Alcibíades pensara que tenía oportunidades, solo para frustrarlo nuevamente. Cada ataque de Alcibíades era neutralizado de forma humillante. Cada intento de defensa era roto con una precisión que rozaba la crueldad artística. Leónidas estaba dirigiendo una sinfonía de violencia, y cada nota estaba calculada para el máximo impacto psicológico. Cuando Alcibíades empezó a mostrar signos de frustración y desesperación, Leónidas cambió su estrategia. Empezó a atacar no con la fuerza bruta que caracterizaba la mayoría de los combates espartanos, sino con una precisión quirúrgica que buscaba causar el máximo dolor sin causar daños permanentes. Cada golpe estaba posicionado para golpear puntos de presión que harían gritar a su oponente, pero no para incapacitarlo completamente. Era tortura disfrazada de combate. Los instructores empezaron a sentirse incómodos.
Habían visto suficiente violencia para durar varias vidas, pero había algo diferente en lo que Leónidas estaba haciendo. No se trataba solo de ganar o de mostrar superioridad, se trataba de infligir sufrimiento de manera deliberada y controlada. Se trataba de saborear cada momento de dolor que causaba. Uno de los instructores más viejos se movió hacia el círculo, listo para interrumpir el combate, pero se detuvo cuando vio la expresión en el rostro de Leónidas. El joven espartano estaba completamente concentrado, pero no era la concentración normal de un guerrero en batalla. Sus ojos brillaban con algo que podría describirse como éxtasis. Cada gemido de dolor de Alcibíades parecía alimentar un hambre interior que crecía en lugar de disminuir con la satisfacción. Leónidas había descubierto algo sobre sí mismo que ni siquiera los años brutales del agoge habían revelado completamente. No solo toleraba la violencia, la necesitaba. La deseaba de una manera que iba mucho más allá de la necesidad militar o de la supervivencia. Finalmente, cuando Alcibíades cayó al suelo, incapaz de continuar, Leónidas no se detuvo de inmediato. Se posicionó sobre su oponente caído, mirándolo hacia abajo, con una expresión que mezclaba triunfo y algo más oscuro. Por un momento que pareció una eternidad, todos los presentes se preguntaron si daría el golpe final, desafiando la única regla de la competencia. En cambio, extendió la mano para ayudar a Alcibíades a levantarse, pero incluso ese gesto aparentemente noble llevaba una amenaza sutil. «Luchaste bien», dijo Leónidas, su voz baja pero clara lo suficiente para que todos oyeran. Pero sus ojos decían algo completamente diferente. Decían que Alcibíades había sido probado y encontrado insuficiente, que había sido medido y quedado corto del estándar, que había sido dominado completamente y que todos allí presentes lo habían presenciado. Alcibíades tomó la mano extendida, pero evitó mirar directamente a los ojos de su vencedor. Los instructores se reunieron tras el combate para discutir lo que habían presenciado. Reconocieron que Leónidas había demostrado habilidades excepcionales, pero también había algo más que les preocupaba. Era la forma en que había llevado a cabo el combate, como si cada movimiento fuera parte de un ritual personal de dominio. Era la ausencia total de cualquier sentido de camaradería o respeto por el oponente. Era la forma en que parecía haberse alimentado del dolor de otro ser humano. «Este no es solo un guerrero», murmuró uno de los instructores más experimentados. «Este es algo diferente». Los demás asintieron en silencio. Habían entrenado a cientos de jóvenes espartanos a lo largo de los años, habían visto la violencia moldeada en formas útiles para el Estado. Pero Leónidas representaba algo nuevo, algo que iba más allá de sus experiencias anteriores. Era como si hubieran creado no solo un soldado supremamente eficaz, sino también despertado algo que algún día podría consumir no solo a los enemigos, sino a la propia Esparta. Aquella noche, mientras los otros jóvenes dormían, Leónidas permaneció despierto en su estera, reviviendo cada momento del combate. No eran las técnicas lo que recordaba con más claridad, sino las sensaciones. La forma en que se sintió cuando vio el primer destello de miedo real en los ojos de Alcibíades. El sonido que su oponente hizo cuando se dio cuenta de que estaba completamente superado. La sensación de poder absoluto que recorrió su cuerpo cuando sostuvo la vida de otro ser humano en sus manos. Era una sensación adictiva y él sabía que necesitaría experimentarla nuevamente. Con frecuencia. A los 18 años, Leónidas se había convertido en una leyenda sombría dentro de los muros del Agoge. Su reputación precedió a su última y más brutal prueba de iniciación, la cripteia. Este no era solo otro examen de habilidad o resistencia. Era el momento en que un joven espartano probaría definitivamente que había trascendido cualquier vestigio de humanidad común y se había convertido en un arma perfecta del Estado.
para Leónidas también sería el momento en que descubriría hasta dónde su sed de violencia podría llevarlo. La ceremonia de preparación tuvo lugar en una noche sin luna. Los jóvenes elegidos para la cripteia fueron conducidos a una cámara subterránea en las profundidades del complejo militar espartano. Las paredes de piedra estaban decoradas con armas antiguas y trofeos de guerra, recordatorios silenciosos de la brutal tradición que estaban a punto de continuar. Uno de los éforos más ancianos de Esparta, un hombre cuyo rostro era un lienzo de cicatrices, se dirigió a los jóvenes reunidos con una voz que cargaba el peso de décadas de violencia sancionada por el Estado. «Ustedes fueron criados para servir a Esparta», comenzó, sus ojos recorriendo al grupo de jóvenes guerreros. «Pero el servicio verdadero requiere más que habilidad con la lanza o coraje en la batalla. Requiere la capacidad de hacer lo que debe hacerse, sin vacilación, sin cuestionamiento, sin piedad». Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras penetraran en la mente de cada joven presente. «Esta noche, ustedes cazarán hilotas, no para entrenar, no para aprender, sino para matar. Aquellos que regresen con sangre en sus manos habrán probado que son dignos de ser llamados espartanos». Cada joven recibió solo una daga de hierro negro y una cuerda. Ninguna armadura, ninguna protección, ningún respaldo. Serían soltados en las colinas alrededor de Esparta, donde los hilotas trabajaban en los campos durante el día y dormían en sus miserables viviendas durante la noche. La única regla era simple: matar y regresar antes del amanecer. Aquellos que fallaran serían considerados indignos y enfrentarían consecuencias que ninguno de ellos se atrevía a imaginar. Leónidas sostuvo su daga y sintió su peso familiar. Había usado armas similares cientos de veces durante su entrenamiento, pero nunca para quitar una vida humana real. La expectativa que sentía no era nerviosismo o miedo, como claramente experimentaban algunos de sus compañeros. Era una anticipación casi sexual, un hambre que había crecido dentro de él durante años y que finalmente sería saciada. Miró a su alrededor a los otros jóvenes y vio vacilación en muchos rostros. Vio también determinación e incluso excitación en algunos. Pero ninguno de ellos sentía lo que él sentía, una necesidad profunda y primitiva de dominar completamente a otro ser humano. Cuando las puertas se abrieron y los jóvenes espartanos desaparecieron en la oscuridad, Leónidas no siguió inmediatamente hacia el área donde dormían los hilotas. En cambio, pasó una hora observando y planeando. Había una diferencia fundamental entre él y sus compañeros. Mientras ellos veían la cripteia como una prueba a superar, él la veía como una oportunidad para explorar las profundidades de su naturaleza depredadora. No estaba interesado solo en matar a un hilota y regresar. Quería entender exactamente lo que sentía al tener poder absoluto sobre la vida y la muerte de otro ser humano. Su primera víctima fue un hombre de mediana edad que dormía solo en una cabaña aislada. Leónidas observó a través de una rendija en la pared de madera, estudiando los patrones de respiración del hilota, la forma en que se movía durante el sueño, cada detalle de su vulnerabilidad. Cuando finalmente decidió actuar, no fue por impulso o prisa, sino como culminación de un ritual mental que había durado horas. Entró en la cabaña con la silenciosa de una sombra y se posicionó sobre el hombre dormido. Lo que sucedió a continuación definiría a Leónidas para el resto de su vida. En lugar de dar un golpe rápido y misericordioso, despertó deliberadamente al hilota. Quería ver el miedo en los ojos de su víctima. Quería que el hombre supiera exactamente lo que estaba ocurriendo. El hilota despertó confundido, intentando entender por qué había un joven espartano en su cabaña en plena noche. Cuando la realidad de la situación se hizo clara, el terror que se extendió por su rostro alimentó algo profundo dentro de Leónidas. «Por favor», susurró el hilota, sus manos levantándose en un gesto desesperado de súplica. «Tengo hijos, tengo una familia».
Leónidas inclinó la cabeza, estudiando al hombre como un científico podría estudiar un espécimen interesante. «Lo sé», respondió suavemente. «Eso hace que todo sea más significativo. No estaba siendo cruel por crueldad. Estaba explorando metódicamente cada aspecto de la experiencia, saboreando cada matiz de terror y desesperación que podía extraer de su víctima antes del final inevitable. La muerte, cuando finalmente llegó, fue lenta y deliberada. Leónidas descubrió que podía prolongar el momento, controlarlo completamente, hacer que cada segundo durara una eternidad. Observó la vida desvanecerse de los ojos de Lilota con la misma atención meticulosa que un artista podría dedicar a su obra maestra. Cuando terminó, no sintió remordimiento ni satisfacción en el sentido común. Sintió algo mucho más complejo y perturbador, una sensación de plenitud, como si finalmente hubiera encontrado su verdadero propósito en la vida. Pero Leónidas no se detuvo ahí. Donde sus compañeros probablemente se habrían conformado con una muerte rápida y un regreso seguro, él continuó cazando. Su segunda víctima fue una mujer joven que intentó huir cuando él irrumpió en su vivienda. La persecución a través de los campos oscuros fue casi tan placentera como el acto final. Podría haberla alcanzado fácilmente, pero prefirió permitirle correr, que sintiera una falsa esperanza de escape antes de demostrar la inutilidad de su huida. La tercera víctima fue un joven hilota, no mucho mayor que él mismo. Este ofreció resistencia, intentó luchar, incluso logró herir levemente a Leónidas con una herramienta agrícola improvisada como arma. Leónidas no se enfadó con la resistencia. Se sintió energizado por ella. Era una caza más desafiante, un juego más interesante. Cuando finalmente dominó al joven hilota, la victoria fue aún más dulce por haber sido conquistada mediante un esfuerzo real. Al final de la noche, Leónidas había matado a 5 hilotas. No por necesidad, no por odio, no por ideología política. Mató porque descubrió que matar alimentaba un hambre interior que nada más podía satisfacer. Cada muerte fue única, cada víctima ofreció una experiencia diferente, cada momento de terror proporcionó una nueva faceta de placer para explorar. Regresó al complejo espartano no exhausto o traumatizado como algunos de sus compañeros, sino revitalizado y hambriento de más. Cuando los éforos examinaron las evidencias de lo que cada joven había hecho durante la noche, quedaron impresionados con la eficiencia de Leónidas. Sangre de 5 víctimas diferentes en su daga, signos claros de múltiples muertes, evidencia de que había excedido ampliamente los requisitos mínimos de la prueba. Lo que no podían ver era la transformación más profunda que había ocurrido. Leónidas había cruzado una línea que la mayoría de los seres humanos nunca cruzan. Había descubierto que no solo podía matar sin remordimiento, sino que genuinamente necesitaba hacerlo para sentirse completo. El joven que regresó de la Cripteia ya no era verdaderamente humano en el sentido convencional. Se había convertido en algo nuevo, algo que Esparta había creado sin darse cuenta completamente de las implicaciones de lo que estaba haciendo. Se había convertido en un depredador perfecto, y Esparta sería tanto su herramienta como, eventualmente, su víctima. Los éforos lo felicitaron por su éxito, sin darse cuenta de que acababan de dar su aprobación final a la creación de un monstruo que algún día los superaría y los destruiría a todos. A los 25 años, Leónidas se había establecido como uno de los comandantes militares más temidos de Esparta. Su reputación se había extendido mucho más allá de las fronteras de la ciudad-estado, llegando a los oídos de enemigos que susurraban su nombre con una mezcla de odio y terror reverencial. No era solo su habilidad táctica lo que lo hacía legendario, sino la brutalidad metódica con la que conducía sus campañas.
Donde otros comandantes espartanos buscaban una victoria rápida y eficiente, Leónidas buscaba algo mucho más siniestro: la oportunidad de ejercer su apetito por la dominación en una escala que hacía que sus experiencias anteriores parecieran juegos de niños. La campaña contra Mesenia le ofreció exactamente lo que deseaba. Los mesenios se habían rebelado contra el dominio espartano una vez más, una rebelión que debía ser aplastada para mantener el orden regional. Para la mayoría de los comandantes espartanos sería una operación militar estándar: entrar, destruir la resistencia, restablecer el control. Para Leónidas fue una oportunidad de arte, un lienzo en blanco donde podía pintar su obra maestra de terror y dominación. Comenzó su campaña no con un ataque directo a la capital mesenia, sino con una estrategia psicológica calculada para sembrar el pánico en las filas enemigas, incluso antes del primer encuentro real. Sus fuerzas atacaron ciudades menores en la región, pero no se conformaron simplemente con conquistarlas. Leónidas implementó un sistema de brutalidad tan sistemático y teatral que las historias se extendieron como fuego salvaje a través del territorio enemigo. En cada ciudad capturada, seleccionaba cuidadosamente qué habitantes morirían de inmediato, cuáles servirían como ejemplos públicos de su crueldad y cuáles serían perdonados específicamente para difundir historias de horror. No era un genocidio aleatorio. Era el terror como herramienta militar, refinado hasta convertirse en un arte oscuro. Descubrió que un enemigo aterrorizado era mucho más valioso que un enemigo muerto, porque el miedo se extendía e infectaba a otros que aún no habían encontrado siquiera a sus fuerzas. Sus propios soldados inicialmente se sintieron incómodos con los métodos de su comandante. Eran espartanos, acostumbrados a la violencia, pero había algo en la forma en que Leónidas conducía la guerra que iba más allá de la necesidad militar. Era personal para él de una manera que no podían comprender completamente. Lo observaban mientras pasaba largos minutos estudiando el terror en los ojos de los prisioneros antes de decidir su destino. Veían cómo sonreía sutilmente cuando escuchaba informes sobre el pánico que sus acciones habían causado en territorios que aún no había atacado. La batalla decisiva tuvo lugar en los campos abiertos fuera de la capital mesenia. El ejército enemigo estaba desesperado, luchando no solo por la victoria, sino por su propia supervivencia. Sabían por las historias que les habían llegado que la derrota significaría mucho más que una muerte simple. Significaría tortura sistemática, humillación deliberada y terror prolongado antes del final inevitable. Este conocimiento debería haberlos motivado a luchar más ferozmente, pero en cambio creó una tensión psicológica que los hizo vulnerables de maneras que no podían percibir. Leónidas posicionó a sus tropas no solo de manera tácticamente superior, sino también psicológicamente devastadora. Había estudiado el terreno no solo para ventaja militar, sino para el máximo impacto emocional. Cuando comenzó el combate, quedó claro que no sería solo una batalla, sino una demostración coreografiada de superioridad. Cada movimiento de sus tropas parecía anticipado, cada contraataque enemigo era neutralizado antes incluso de ser completamente ejecutado. Pero lo que realmente distinguió esta batalla fue el comportamiento personal de Leónidas. Mientras que la mayoría de los comandantes dirigían a sus tropas desde la distancia, él se lanzó directamente al combate cuerpo a cuerpo, no por necesidad táctica, sino por una necesidad interior mucho más oscura. Necesitaba sentir la sangre en sus manos. Necesitaba mirar a los ojos de sus enemigos en el momento de su muerte. Necesitaba experimentar personalmente el terror que había orquestado a mayor escala. Cada enemigo que mató personalmente fue una experiencia cuidadosamente saboreada. No se conformó con golpes rápidos y limpios. Cuando era posible, prolongaba el encuentro, transformando cada combate individual en una pequeña obra de arte de dominación.
Sus soldados empezaron a darse cuenta de que su comandante no solo estaba luchando, se estaba alimentando de una manera que no podían comprender completamente. La victoria fue total y devastadora. El ejército mesenio fue no solo derrotado, sino psicológicamente aniquilado. Los sobrevivientes huyeron no solo de la batalla, sino de toda la región, difundiendo historias que harían imposible que cualquier fuerza mesenia se reorganizara por generaciones. Leónidas había logrado algo que pocos comandantes militares en la historia han conseguido: una victoria tan completa que eliminaba no solo al enemigo inmediato, sino también la posibilidad de futura resistencia. Cuando regresó a Esparta, Leónidas fue recibido como un héroe conquistador. Las calles se llenaron de ciudadanos celebrando su victoria, pero había algo en la forma en que lo miraban que revelaba una verdad más profunda. Estaban celebrando no solo el éxito militar, sino también el hecho de que esta fuerza destructiva estaba siendo dirigida lejos de ellos. Había un alivio palpable en sus aclamaciones, como si estuvieran agradecidos de que el monstruo que habían creado estuviera cazando otras presas. Los líderes espartanos reconocieron oficialmente sus conquistas, pero en conversaciones privadas, algunos expresaron preocupaciones sobre los métodos extremos que había empleado. No porque fueran particularmente sensibles a la violencia, sino porque reconocían que Leónidas representaba algo nuevo y potencialmente incontrolable. Era como si hubieran creado un arma tan poderosa que empezaban a preguntarse si podrían controlarla indefinidamente. Leónidas saludó a las multitudes y recibió los honores oficiales, pero internamente ya estaba pensando en la próxima oportunidad. La campaña mesenia había sido satisfactoria, pero solo temporalmente. El hambre que impulsaba sus acciones había crecido en lugar de disminuir con la alimentación. Necesitaba más, siempre más, y empezaba a darse cuenta de que eventualmente no habría enemigos externos suficientes para satisfacer sus necesidades. Sus ojos empezaron a volverse hacia adentro, hacia la propia Esparta, donde rivales políticos y obstáculos personales podrían ofrecer nuevos tipos de presas para cazar. El príncipe sanguinario había probado su valor en el campo de batalla, pero su verdadera campaña estaba apenas comenzando. Era una campaña que tendría como campo de batalla no tierras extranjeras, sino el propio corazón de Esparta. Y como premio, no solo la victoria militar, sino el poder absoluto sobre la ciudad-estado que lo había creado. Las semillas de su ascenso al poder habían sido plantadas en la sangre de sus enemigos, y pronto florecerían en algo que superaría incluso las imaginaciones más oscuras de sus creadores. El Palacio Real de Esparta nunca había conocido verdadero lujo, pero mantenía una dignidad austera que reflejaba los valores de la ciudad-estado. Fue dentro de estos muros de piedra gris que el rey Anaxándridas II pasó sus últimos días, una figura envejecida cuyo cuerpo finalmente sucumbía a los años de guerra y liderazgo. Leónidas, ahora con 30 años y consolidado como uno de los comandantes más temidos de Esparta, recibió la noticia de la enfermedad de su padre no con la tristeza filial que podría esperarse, sino con un cálculo frío que se había convertido en su respuesta estándar a todas las situaciones. La enfermedad del rey no fue repentina. Durante meses, Anaxándridas había mostrado signos de debilidad creciente, su voz perdiendo la autoridad que una vez comandó ejércitos, sus movimientos volviéndose lentos e inciertos. Para la mayoría de los observadores, era simplemente el ciclo natural de la vida, alcanzando a un hombre que había servido fielmente a Esparta durante décadas. Para Leónidas era una oportunidad que se acercaba con la inevitabilidad de una marea. Visitaba a su padre regularmente, cumpliendo los rituales esperados de un hijo dedicado, pero sus ojos siempre estaban calculando, siempre midiendo, siempre preparándose para el momento que sabía que llegaría.
Durante una de estas visitas, mientras observaba al rey luchar por respirar, Leónidas experimentó algo que podría haber sido confundido con emoción en cualquier otra persona. Pero no era tristeza por la condición de su padre, ni amor filial siendo probado por la mortalidad. Era una anticipación casi sexual por la oportunidad que la muerte del rey representaba. Era la misma sensación que había experimentado antes de sus primeras muertes durante la Cripteia, la misma hambre que lo impulsaba en las campañas militares. La diferencia era que esta vez la presa sería el poder en sí. El rey murió en una noche de invierno, con el viento aullando a través de las montañas que rodeaban Esparta, como si los propios dioses estuvieran lamentando la pérdida. Leónidas estaba presente en el momento de la muerte, sus manos sosteniendo las del rey, en un gesto que para los observadores parecía devoto y apropiado. Pero mientras sentía la vida desvanecerse del cuerpo de su padre, Leónidas estaba pensando no en el pasado o en el luto, sino exclusivamente en el futuro y en las oportunidades que se abrían ante él como un camino ensangrentado. La noticia de la muerte del rey se extendió rápidamente por Esparta, y con ella vino la cuestión inevitable de la sucesión. De acuerdo con las tradiciones espartanas, el trono no pasaba automáticamente al hijo mayor o más calificado militarmente. La sucesión era determinada por una combinación compleja de linaje, apoyo político y demostración de capacidad de liderazgo. Leónidas tenía ventajas obvias. Su reputación militar era impecable, su linaje era incuestionable y su mando sobre las tropas era absoluto. Pero también tenía rivales que se habían estado preparando para este momento tanto como él. El principal rival era Cleómenes, medio hermano de Leónidas e hijo de una de las esposas anteriores del rey. Cleómenes era mayor, tenía conexiones políticas más establecidas entre la aristocracia espartana y representaba una elección más conservadora y predecible. Para muchos de los éforos y líderes tradicionales, parecía la opción más segura para mantener la estabilidad del Estado. Reconocían las habilidades militares superiores de Leónidas, pero algunos empezaban a preocuparse por su intensidad y métodos extremos. También estaba Dorieo, otro medio hermano que, aunque más joven que Leónidas, había construido una base de apoyo entre los elementos más jóvenes y reformistas de la sociedad espartana. Dorieo representaba la posibilidad de un cambio controlado, de adaptar Esparta para enfrentar los desafíos futuros sin abandonar completamente sus tradiciones. Era una posición que atraía a aquellos que reconocían que el mundo estaba cambiando y que Esparta necesitaba evolucionar para mantener su posición dominante. Leónidas observó la formación de estas facciones rivales con el mismo interés clínico que había dedicado al estudio de sus enemigos militares. Identificó las motivaciones de cada grupo, mapeó sus conexiones y dependencias y empezó a formular una estrategia que utilizaría no solo sus puntos fuertes obvios, sino también las debilidades ocultas de sus oponentes. La diferencia crucial era que mientras sus rivales veían la sucesión como una cuestión política a ser resuelta a través de negociación y compromiso, Leónidas la veía como una cacería donde solo el depredador más eficiente sobreviviría. Las primeras semanas tras la muerte del rey estuvieron marcadas por reuniones discretas, alianzas tentativas y mucho posicionamiento político cuidadoso. Cleómenes intentó consolidar el apoyo de los elementos más tradicionales, enfatizando su experiencia y estabilidad. Dorieo trabajó para construir una coalición de los jóvenes ambiciosos y los pragmáticos preocupados por el futuro. Leónidas, aparentemente, hizo muy poco más allá de cumplir sus obligaciones militares y participar en los rituales funerarios apropiados. Pero bajo esa aparente pasividad, estaba llevando a cabo su propia campaña con la misma precisión meticulosa que había caracterizado sus operaciones militares. Identificó figuras clave en cada facción rival
y empezó a trabajar sobre ellas no a través de la persuasión política tradicional, sino a través de los métodos que conocía mejor: intimidación psicológica sutil, demostraciones calculadas de poder y la creación de una atmósfera de inevitabilidad alrededor de su eventual victoria. El momento decisivo llegó cuando los éforos anunciaron que realizarían una reunión formal para determinar la sucesión. Era un proceso que tradicionalmente involucraba debate, votación y búsqueda de consenso. Leónidas sabía que en un proceso tradicional sus posibilidades eran inciertas a pesar de sus ventajas. Sus métodos extremos y su reputación creciente de brutalidad podrían trabajar en su contra en un entorno político controlado. Necesitaba cambiar las reglas del juego de manera que favorecieran sus fuerzas particulares sobre las de sus rivales. La noche antes de la reunión de los éforos, Leónidas tomó una decisión que definiría no solo su ascenso al poder, sino la naturaleza de su futuro reinado. Decidió que la sucesión no sería determinada por debate político, sino por demostración directa de poder. Era hora de mostrarle a Esparta que había creado no solo un comandante militar excepcional, sino una fuerza de la naturaleza que no podía ser contenida o controlada por procesos políticos convencionales. Era hora de revelar completamente al monstruo que habían nutrido en su seno. La mañana de la reunión de los éforos amaneció con una niebla densa que cubría Esparta como un sudario, un presagio que pocos lograrían interpretar hasta que fuera demasiado tarde. Leónidas despertó antes del alba, no por nerviosismo o ansiedad, sino con la calma depredadora de un cazador que finalmente había acorralado a su presa más valiosa. Hoy no se trataba solo de argumentos políticos o negociaciones delicadas. Hoy se trataba del poder en su forma más pura y brutal. El edificio donde se reunían los éforos era uno de los más antiguos de Esparta, sus paredes de piedra habiendo presenciado siglos de decisiones que moldearon el destino de la ciudad-estado. Era tradicionalmente un lugar de deliberación cuidadosa, donde los líderes más experimentados pesaban cuestiones complejas con sabiduría acumulada a lo largo de generaciones. Leónidas entró en este espacio sagrado no como un suplicante buscando aprobación, sino como una fuerza de la naturaleza a punto de redefinir completamente las reglas que habían gobernado Esparta durante siglos. Sus rivales ya estaban presentes cuando llegó. Cleómenes estaba rodeado por sus partidarios más viejos, hombres cuyas barbas grises y cicatrices de batallas antiguas representaban la continuidad y tradición que él ofrecía como candidato. Dorieo se había posicionado estratégicamente entre los elementos más jóvenes, simbolizando visualmente el puente entre pasado y futuro que su candidatura representaba. Ambos habían preparado discursos cuidadosos, argumentos persuasivos y ofertas de compromiso destinadas a construir el consenso necesario para una transición pacífica de poder. Leónidas no había preparado ningún discurso. En cambio, había preparado una demostración que haría irrelevante toda discusión. Cuando el éforo más anciano llamó a la reunión al orden y empezó a explicar el proceso tradicional de deliberación, Leónidas se levantó. Su presencia física era impresionante. 30 años de entrenamiento militar habían esculpido su cuerpo en un arma viva, y su reputación de brutalidad en el campo de batalla precedía su entrada en la sala como un miasma de violencia contenida. «Mis respetados éforos», comenzó, su voz baja pero cargada de una autoridad que hizo que todos en la sala se volvieran hacia él instintivamente. «Ustedes se han reunido para elegir un rey a través de palabras y votos, como si el destino de Esparta fuera una cuestión para debate académico». Hizo una pausa, sus ojos recorriendo la sala y fijándose momentáneamente en cada rostro presente. Pero Esparta no fue construida a través de discusiones, fue forjada en el hierro y en la sangre, y así es como debe ser elegido su próximo rey.
El silencio que siguió a sus palabras fue tenso y cargado de posibilidades peligrosas. Los éforos intercambiaron miradas inciertas, reconociendo que algo había cambiado fundamentalmente en el carácter de la reunión. Cleómenes se levantó para responder, pero antes de que pudiera hablar, Leónidas continuó, y sus siguientes palabras transformaron una sesión política en algo mucho más primitivo y mortal. Desafío a cualquier hombre presente que cuestione mi derecho al trono a probar su posición a través del combate, declaró, su mano moviéndose hacia la empuñadura de la daga que llevaba en su cinturón. No palabras bonitas o promesas políticas, sino fuerza real, porque eso es lo que Esparta necesita. No un político, sino un guerrero. No un negociador, sino un depredador. La reacción fue inmediata y dividida. Algunos de los éforos más jóvenes parecían intrigados por la audacia de la propuesta, reconociendo que había una lógica brutal en resolver la sucesión a través del método más fundamentalmente espartano posible. Otros quedaron horrorizados por la ruptura de décadas de precedente político. Pero todos reconocieron que Leónidas había cambiado permanentemente la naturaleza de la discusión. Cleómenes, al darse cuenta de que necesitaba responder al desafío o perder toda credibilidad, lo aceptó. Era una decisión que sellaría su destino, porque Cleómenes era un político competente y un soldado adecuado, pero Leónidas era algo completamente diferente. Era un depredador que había pasado toda su vida preparándose para exactamente este tipo de enfrentamiento. Cuando los dos hombres se posicionaron en el centro de la sala, con los éforos formando un círculo a su alrededor, no era solo una lucha por la sucesión, sino un enfrentamiento entre dos filosofías completamente diferentes sobre la naturaleza del poder. El combate fue rápido, brutal y definitivo. Cleómenes luchó con la técnica sólida de un veterano espartano, pero Leónidas luchó con algo que trascendía la técnica. Luchó con un hambre que había sido alimentada durante décadas, con una necesidad de dominación que transformaba cada movimiento en una expresión de superioridad absoluta. Cuando terminó, Cleómenes yacía muerto en el suelo de la cámara de los éforos, su sangre extendiéndose sobre las piedras antiguas, y Leónidas estaba de pie sobre el cuerpo, mirando directamente a los ojos de cada hombre presente. ¿Alguien más gustaría cuestionar mi derecho?, preguntó, su voz tan calmada como si acabara de completar un ejercicio de rutina. El silencio que respondió a su pregunta era más elocuente que cualquier aclamación podría haber sido. Pero Leónidas no estaba satisfecho solo con la eliminación de Cleómenes. Había probado que podía matar a un rival en combate directo, pero eso solo demostraba capacidad militar. Para establecer un dominio verdadero, para garantizar que nadie más se atrevería a desafiarlo en el futuro, necesitaba hacer algo que trascendiera incluso los estándares espartanos de brutalidad. Dorieo, al darse cuenta de que la situación se había vuelto mortal de forma literal, intentó retirarse discretamente de la reunión. Era una estrategia sensata, retirarse de la situación inmediata, reagrupar a sus partidarios, quizás desafiar la legitimidad de lo que había sucedido a través de canales políticos tradicionales. Pero Leónidas había anticipado exactamente esta respuesta. Antes de que Dorieo pudiera alcanzar la salida, la voz de Leónidas lo detuvo. «Mi hermano parece tener prisa», observó, el sarcasmo en su voz cargando una amenaza tan clara como una hoja desenvainada. «Quizás tenga asuntos urgentes que atender, o quizás simplemente no tenga estómago para presenciar el ascenso de un rey verdadero». Dorieo se volvió lentamente, reconociendo que había sido acorralado. Podía aceptar el desafío implícito y probablemente morir, o podía someterse públicamente y destruir cualquier esperanza futura de poder. Eligió luchar. Era una decisión valiente, pero condenada al fracaso desde el momento en que fue tomada. Dorieo era joven, fuerte y bien entrenado,
pero carecía de la experiencia de combate real que Leónidas había acumulado durante años de guerra. Más importante aún, carecía del hambre depredadora que transformaba a Leónidas de simplemente competente en genuinamente letal. El combate duró más tiempo que el anterior, principalmente porque Leónidas decidió hacerlo más teatral, más demostrativo de lo necesario desde el punto de vista táctico. Cuando Dorieo finalmente cayó, Leónidas no lo mató de inmediato. En cambio, se arrodilló junto a su medio hermano herido y habló lo suficientemente bajo para que solo Dorieo pudiera oírlo. «Siempre fuiste demasiado civilizado para Esparta», murmuró. «Demasiado preocupado por el futuro, demasiado poco enfocado en el presente. El presente es esto. Estás muriendo y yo me estoy convirtiendo en rey, y no hay futuro para hombres que no pueden aceptar estas realidades simples». Entonces, con un movimiento rápido y eficiente, terminó lo que había comenzado. El silencio en la cámara de los éforos era ahora absoluto. Leónidas se levantó lentamente, limpió su daga en la ropa de Dorieo y miró alrededor de la sala con una expresión que era simultáneamente triunfante y amenazante. «¿Hay alguien más que gustaría discutir cuestiones de sucesión?», preguntó, su voz rebotando en las paredes de piedra. «¿O podemos proceder con mi coronación?». Los éforos, enfrentados con 2 cadáveres y un hombre que había probado más allá de toda duda que estaba dispuesto a matar a cualquiera que se interpusiera entre él y el poder, no tenían opción real. Uno por uno, se arrodillaron, reconociendo a Leónidas como su rey. No era exactamente una elección tradicional, pero era decisiva de una manera que ninguna votación podría haber sido. Leónidas había transformado un proceso político en una demostración de fuerza bruta, y al hacerlo, había establecido el tono de cómo gobernaría. Cuando salió de la cámara de los éforos aquella mañana, Leónidas ya no era solo un ambicioso comandante militar, era un rey, pero un rey de un tipo que Esparta nunca había conocido antes. Era un hombre que había tomado el poder no a través de la persuasión o la legitimidad tradicional, sino a través de la aplicación directa de violencia letal. Era el producto final de siglos de condicionamiento militar espartano, llevado a su conclusión lógica y terrible. Y ahora, este monstruo que Esparta había creado estaba a punto de volverse contra sus creadores y remodelarlos a su propia imagen brutal. La plaza central de Esparta nunca había conocido un silencio tan profundo y cargado de tensión. Cientos de ciudadanos espartanos se agolpaban en el espacio abierto frente al Palacio Real, pero sus voces estaban ausentes, sus movimientos contenidos, sus ojos fijos en el estrado de piedra donde pronto presenciarían la coronación de un hombre que había tomado el poder a través de métodos que chocaron incluso con los estándares brutales de su sociedad. Las noticias de lo que había sucedido en la cámara de los éforos se extendieron por la ciudad como un incendio. Cada relato, añadiendo nuevos detalles horripilantes sobre cómo Leónidas había eliminado a sus rivales con una frialdad que trascendía incluso la violencia tradicionalmente aceptada entre espartanos. El propio Leónidas observaba a la multitud reunida desde una ventana alta del palacio, estudiando los rostros de los hombres y mujeres que pronto serían formalmente sus súbditos. No veía celebración ni adoración en sus ojos, ni esperaba verla. Lo que veía era mucho más valioso para sus propósitos. Miedo puro y cristalino, mezclado con una especie de respeto aterrorizado que reconocía su supremacía absoluta. Era exactamente el tipo de base emocional sobre la que planeaba construir su reinado. El amor podía inspirar lealtad, pero el miedo garantizaba obediencia, y la obediencia era la única moneda que realmente importaba en el tipo de reino que planeaba establecer.
Los preparativos para la ceremonia habían sido deliberadamente mínimos. No habría música festiva, no habría decoraciones coloridas, no habría los rituales elaborados que tradicionalmente acompañaban la ascensión de un nuevo rey espartano. En cambio, Leónidas había ordenado que la ceremonia se llevara a cabo con una austeridad que rozaba lo siniestro. Una simplicidad que enfatizaba no la celebración de un nuevo liderazgo, sino la transferencia inevitable de poder a alguien que lo había conquistado a través de la fuerza superior. Cuando finalmente emergió del palacio, Leónidas estaba vestido no con ropas ceremoniales elaboradas, sino con la túnica militar simple de un comandante espartano. Su única concesión al aspecto formal de la ocasión era que sus armas estaban pulidas hasta brillar y que la sangre de sus enemigos había sido lavada de sus manos, aunque todos los presentes podían imaginar su presencia en las grietas de sus palmas. Caminó a través de la multitud con pasos deliberados y medidos, y los ciudadanos se apartaban automáticamente de su camino, creando un corredor que parecía formarse por instinto de autopreservación. El éforo más anciano esperaba en el estrado, sosteniendo la corona real con manos que temblaban ligeramente. Era un hombre que había servido a Esparta durante décadas, que había presenciado el ascenso y caída de líderes, que había visto suficiente violencia para durar varias vidas. Pero había algo en la forma en que Leónidas se acercaba que lo hacía sentir como una presa siendo observada por un depredador. Cuando sus ojos se encontraron, el éforo vio algo que lo hizo retroceder instintivamente. No había humanidad común en la mirada de Leónidas, solo un hambre fría y calculadora que evaluaba a cada persona presente como una amenaza potencial o una herramienta útil. La tradición dictaba que la corona debía ser colocada en la cabeza del nuevo rey por el éforo más anciano, simbolizando la continuidad institucional y la legitimidad derivada de la aprobación de los líderes establecidos. Pero cuando el éforo se movió para cumplir este ritual, Leónidas levantó la mano para detenerlo. «No», dijo simplemente, su voz atravesando el silencio de la plaza como una hoja cortando tela. «Yo tomaré lo que es mío por mi propio derecho». El gesto fue deliberadamente simbólico y profundamente perturbador. Leónidas tomó la corona de las manos temblorosas del éforo y la sostuvo por un momento, mirándola no como un símbolo sagrado de responsabilidad y servicio, sino como un trofeo conquistado a través de la superioridad comprobada en combate. Cuando finalmente la colocó en su propia cabeza, fue con un movimiento que comunicaba no humildad ante la responsabilidad, sino triunfo absoluto sobre todos los obstáculos que se habían interpuesto entre él y el poder supremo. La multitud observó esta ruptura de la tradición con un malestar palpable, incluso en una sociedad que valoraba la fuerza y el dominio por encima de casi todo. Había ciertas formalidades que eran respetadas, ciertos rituales que conectaban el presente con el pasado y proporcionaban estabilidad a través de la continuidad. Al rechazar estos protocolos, Leónidas estaba señalando no solo que era diferente de los reyes anteriores, sino que representaba una ruptura fundamental con todo lo que había venido antes de él. Después de coronarse, Leónidas permaneció inmóvil durante un largo momento, permitiendo que el peso de su nueva posición fuera completamente absorbido por todos los presentes. Luego, lentamente, se volvió para enfrentar a la multitud. Sus ojos barrieron los rostros de los ciudadanos reunidos, y cada persona que encontró su mirada sintió como si estuviera siendo evaluada y catalogada individualmente. Era como si estuviera dividiendo mentalmente a sus súbditos en categorías: útiles, descartables, potencialmente peligrosos, completamente irrelevantes. Cuando habló, su voz fue baja, pero se transmitió perfectamente a través del silencio absoluto de la plaza.
Ciudadanos de Esparta, comenzó, han presenciado hoy no solo la coronación de un rey, sino el nacimiento de una nueva era para nuestra ciudad-estado. Durante mucho tiempo, Esparta ha sido gobernada por tradición, por consenso, por compromiso. Estos métodos sirvieron sus propósitos, pero el mundo está cambiando y Esparta debe evolucionar o perecer. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras penetraran en la conciencia de sus oyentes. No gobernaré a través de comités o debate. Gobernaré a través de fuerza y voluntad. Aquellos que sirvan fielmente serán recompensados. Aquellos que resistan serán eliminados. La palabra final resonó por la plaza como un juicio definitivo, y muchos en la multitud sintieron un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento frío de las montañas. Leónidas había dejado clara la elección que ofrecía a sus súbditos: sumisión total o destrucción completa. No había término medio, no había negociación, no había espacio para disidencia u oposición de ningún tipo. Algunos de ustedes pueden cuestionar mis métodos, continuó, su voz adquiriendo una cualidad hipnótica que obligaba a todos a concentrarse en cada palabra. Pueden pensar que fui demasiado brutal con aquellos que se opusieron a mí. Permítanme aclarar sus mentes. No fui lo suficientemente brutal. La brutalidad es una herramienta, como una lanza o un escudo. Y como cualquier herramienta, debe ser usada con precisión y propósito. Descendió lentamente del estrado, caminando entre sus súbditos que se apartaban automáticamente de su camino. Era como si estuviera realizando una inspección personal, catalogando cada rostro, cada expresión de miedo o sumisión. Esparta me hizo lo que soy, declaró, sus palabras cargando tanto orgullo como amenaza. Cada año en el Agoge, cada muerte en la Cripteia, cada batalla que luché, todo esto me preparó para este momento. Yo soy el producto final de todo el sistema espartano. Yo soy lo que ustedes crearon cuando decidieron que la fuerza era el único valor que importaba. La ironía no se le escapó a nadie presente. Esparta había moldeado a Leónidas para ser el arma perfecta, y ahora esa arma se había vuelto para controlarlos completamente. Él era simultáneamente su mayor éxito y su mayor amenaza, la culminación de sus ideales y la perversión de sus valores. Leónidas se detuvo en el centro de la multitud y giró lentamente, su mirada encontrando la de cada persona en un radio de varios metros. Ustedes me temen, observó, no como una acusación, sino como un hecho simple e innegable. Eso es bueno, el miedo es honesto, el miedo es puro, el miedo no miente ni engaña. Cuando me ven, ven exactamente lo que soy, un depredador en la cima de su forma, un rey que tomó su trono a través de la superioridad comprobada. Sonrió entonces, una sonrisa que no contenía calor ni humor, sino solo la satisfacción fría de un cazador que finalmente ha capturado a su presa más valiosa. Era la misma sonrisa que había aparecido en su rostro durante sus primeros asesinatos en la Cripteia, la misma que había mostrado cuando observaba el terror en los ojos de sus enemigos en las campañas militares. Era la sonrisa de alguien que había encontrado su lugar perfecto en el mundo como la fuerza dominante suprema. Gobernaré por tanto tiempo como sea el más fuerte, declaró finalmente, su voz resonando con una confianza absoluta que era simultáneamente promesa y amenaza. Y cuando alguien más fuerte aparezca, podrá tomar mi lugar de la misma manera que yo tomé el mío. Esa es la única ley que reconozco, la ley del más fuerte. Y hasta que alguien demuestre ser más fuerte que yo, hizo una pausa dramática, permitiendo que el silencio se extendiera hasta volverse casi insoportable. Luego, miró directamente al frente, como si pudiera ver a través de la multitud, a través de las murallas de Esparta, a través del tiempo y el espacio, hasta alcanzar destinos que solo él podía imaginar. Ellos temen a la muerte, dijo finalmente.
su voz baja pero transmitiéndose a través del silencio absoluto de la plaza, como si cada palabra estuviera grabada en la piedra de la propia ciudad. Sus ojos se fijaron en un punto más allá de la multitud, como si estuviera mirando directamente al futuro que planeaba moldear a través de su voluntad implacable. Yo no. El silencio que siguió a estas palabras finales fue total y absoluto. No hubo aplausos, no hubo aclamaciones, no hubo ningún sonido más allá del viento susurrando a través de las piedras antiguas de Esparta. La multitud permaneció inmóvil, cada persona procesando lo que acababa de presenciar. No solo la coronación de un nuevo rey, sino el ascenso de algo que trascendía completamente sus categorías normales de liderazgo humano. Leónidas se había transformado, ante sus ojos, de un ambicioso comandante militar en una fuerza de la naturaleza encarnada, un depredador supremo que finalmente había encontrado su posición adecuada en la cima absoluta de la jerarquía de poder. Y todos allí presentes sabían, con una certeza que les helaba los huesos, que acababan de presenciar no el fin de una era, sino el nacimiento de algo completamente nuevo y terriblemente poderoso. El monstruo que Esparta había creado finalmente había reclamado su trono, y el mundo nunca más sería el mismo. Si disfrutaste esta historia, suscríbete al canal, dale me gusta y deja tu comentario. Este es el canal Imperadores. Hasta la próxima. City lights are fading, a lonely guitar plays. Another day is gone, lost in a memory haze. Got a heavy heart, can't find no peace of mind. Just me in the midnight train, leaving it all behind. Oh, the rhythm of the rails, a low and steady beat, whispering secrets on this empty street. The moon hangs high, a silver tear in the sky. Guess some old blues just never say goodbye. Used to walk these sidewalks, holding on to your hand. Now it's just a ghost story in this tired